poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Toma tu asiento, que Dios te bendiga. Damos la más rica bienvenida a todos aquellos que están por primera vez en medio de nosotros. Somos medio locos y medio trastornados, pero bueno. Sí, amamos, por sobre todas las cosas, amamos a nuestro Dios. Usted sabe que en estos días gracias mis muchachos, estaba hablando con el Señor y le estaba pidiendo que el Señor me hablara y que me mostrara cuál era el sermón, el mensaje, como usted quiera llamarle, que podamos desarrollar en esta mañana. Y el Señor inmediatamente allí en mi escritorio me trajo la vida de un hombre muy particular. Por eso le he colocado como título a este sermón: Juan, un hombre muy particular. Juan, un hombre muy particular. Yo creo que si Juan viniera o entrara a las puertas de la iglesia, yo creo que no lo dejaríamos entrar, ¿sí? Por su aspecto, ¿sí? Por su forma. Yo creo que le diríamos a Juan: mira Juan, te equivocaste de lugar, este no es tu lugar. Yo me recuerdo hace unos años atrás, en el año 2003, 2004, prácticamente, tuvimos la gracia y la bendición de traer a un pastor, ¿no? que nos sorprendió, porque en ese momento o en ese entonces, este pastor tenía un ministerio muy especial, era evangelista y tenía un ministerio muy, muy especial. Y un día tuvimos una reunión especial y se aparece en el medio de la iglesia, entraba por las puertas de nuestra casa y entraba una persona que venía con una botella de vino, ¿sí? Estaba vacía, ¿sí? Pero venía con ropas andrajosas, tenía un aspecto sucio y entonces, bueno, usted sabe que el que estaba de portero lo quiso frenar en la puerta, ¿no? Y el hombre quería entrar y el portero decía: no, usted no puede entrar. Y yo creo que a Juan nos pasaría lo mismo. Tuve que salir corriendo yo desde adelante. Yo siempre me sentaba en la primera, me siento en la primera fila. Tuve que salir corriendo adelante y digo: no, déjalo pasar, porque realmente esta persona, si vino en esa necesidad, tiene que recibir algo de parte del Señor. Y bueno, lo dejaron entrar. Cuando yo estaba hablando, estaba Andrés en ese momento con la alabanza, le saca el micrófono y ahí los líderes casi más se le van de cabeza, lo querían teclear y lo querían sacar el micrófono, pero resulta que esa persona era el pastor que iba a predicar. Qué interesante, ¿no? Porque a veces nuestro aspecto marca quién somos. Y yo creo que este Juan, el que quiero hablar a ustedes en esta mañana, yo creo que igual que ese pastor, no lo dejaríamos entrar a la iglesia por su aspecto. Dice la palabra de parte de Dios, y Isaías, hace unos cuantos años atrás, el profeta Isaías habló sobre él y dijo sobre él que era una voz que clamaba en el desierto: prepara el camino al Señor, Él va a enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, que ya Isaías, casi 700 y pico años de atrás, ya estaba profetizando sobre este Juan que iba a manifestarse y que iba a preparar el camino para alguien que vendría. Pero después, más adelante, Malaquías, en el capítulo 4, versos 5 y 6, nos dice que he aquí que yo os envío, Dios trayendo una palabra profética, ¿sí? Dice: he aquí que yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ya también Malaquías, 400 años, ya también estaba profetizando sobre este Juan. Y bueno, si usted es estudioso de la palabra de parte de Dios, sabrá que voy a hablarles y voy a compartirles sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista, con un aspecto muy particular, un estilo de prédica, que yo creo que ningún pastor le daría el púlpito a Juan el Bautista. Se imagina, generación de víboras, ¿no? Arrepiéntanse. ¡Wow! Yo creo
Yo por lo menos estaría, Señor, si tengo gente nueva, a este Juan el Bautista no lo invito. No, se me va toda la gente. ¿Sí o no? ¡Arrepiéntanse! ¿Sí o no? ¿Qué le parece a usted ese mensaje que está tan pasado de moda y fuera de época? Porque ahora el pecado ya no le decimos pecado, sino que le decimos, bueno, fue un desliz, ¿no? ¿Sí o no? Y bueno, se equivocó, ya no es pecado, ¿viste? Ya la palabra pecado pasó a un segundo puesto, pero Juan tenía ese tipo de prédica. Yo quiero que en esta mañana miremos y solamente voy a utilizar un par de textos allí en el libro de Marcos capítulo 1, versos 4 al 6. Y me llamó mucho la atención, usted va a decir, pastor, ¿qué vamos a extraer de todo esto? Ni yo sé lo que vamos a extraer, pero algo vamos a extraer. Dice Marcos capítulo 1, 4, que bautizaba Juan, ¿en dónde? En el desierto. Tenía su casa en el desierto, ni siquiera tenía su penthouse o tenía su departamento en la ciudad, sino que él dice la palabra del Señor que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Verso 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, ¿no? Y ahora el verso 6, mirá lo que dice. Y yo digo, qué interesante, ¿no? Porque yo venía redactando y venía leyendo estos pasajes y digo, qué interesante, porque nos está mostrando un poco el ministerio que tenía Juan el Bautista. Hablado primero por Isaías, diciéndole que iba a ser aquel precursor que iba a abrir camino, pero también estaba hablando de que iba a hacer mover el corazón, de que iba a haber arrepentimiento, que él iba a predicar un tipo de prédica donde golpearía los corazones. Pero ahora mire usted el verso 6. Es como que cambia el enfoque, ¿sí? Deja de ver el ministerio. Marcos es un violento, Marcos te escribe a 100 kilómetros por hora, y Marcos cambia el enfoque y dice, y Juan, le llamó la atención a Marcos, ¿no? Le llamó la atención el ministerio, pero también le llama la atención lo siguiente, y Juan estaba vestido, ¿cómo estaba vestido Juan? De pelo de camello, tenía un cinto, ¿sí?, de cuero alrededor de sus lomos, y la dieta particular que tenía Juan, cuidado con los veganos, no se agarren de esto, ¿sí? Pero dice, hermanos, y comía langosta y miel silvestre. O sea, que Marcos me interesó porque hay unas verdades espirituales que yo quiero hablarles y ministrarles en esta mañana basada en este pasaje. Porque mucho hemos hablado, o quizás yo estaba meditando un poquito y digo, qué poco se predica de Juan el Bautista, ¿no? No hay muchas prédicas de Juan el Bautista. Hay todas prédicas de exitismo, todas prédicas de bueno, que le va a ir bien, de que usted va a triunfar en la vida. Pero muchas prédicas no hay sobre Juan el Bautista, sobre su prédica, sobre la necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado. Yo otra vez estaba hablando con mi esposa y le estaba diciendo, tenemos que volver a las sendas antiguas. La gente tiene que entender que para poder acercarse nuevamente a Jesús, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que reconocer que mi pecado me ha separado de Él. Yo tengo que arrepentirme de mi pecado, porque el pecado es aquello que me aleja de Dios. El pecado es lo que me trae transgresión. El pecado es lo que me trae dolor, me trae enfermedades. El pecado trae depresión sobre mi vida. El pecado trae sobre mí realmente cosas que se producen mentales, pero también físicamente y por supuesto espiritualmente. Pero mucho no se habla sobre eso. Y yo quiero hablarles en esta mañana y extraer algunas cosas que me parecieron interesantes, porque me fui ahí al verso 6 y me pareció interesante esto. Juan el Bautista fue un hombre llamado con un llamado muy importante a preparar los corazones para la llegada del Mesías. ¿Sí? En el libro de Mateo, capítulo 3, verso 1 al 3, no te lo di, me parece, pero yo sé que tenés los dedos mágicos. Mateo, capítulo 3,
del 1 al 3. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, verso 2, y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3, no dice, pues este es aquel quien dijo, el profeta Isaías, cuando dijo, el que claman en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. O sea que ya tenía un llamado muy particular Juan el Bautista, dado por el Señor. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Ahora quiero que veamos qué nos enseña en verso 6 la vida de Juan el Bautista. El punto 1 que yo quiero desarrollar en esta mañana es la sencillez de Juan. Dice la palabra allí en Marcos capítulo 1, verso 6, y Juan estaba vestido de pelo ¿de qué? De camello. Qué interesante, ¿sí o no? No había él, aún siendo un profeta, porque la palabra dice, Jesús mismo dijo, no ha habido profetas, sino como Juan. ¡Wow! O sea que creo que si hoy Juan estuviera, estaría en todos los seminarios habidos y por haber, seminarios proféticos, ¿sí o no? Tenía palabra certera, tenía palabra de parte de Dios. Juan conocía el corazón de Dios y Juan venía con un llamado específico y claro para poder soltarlo sobre su nación. Juan, ustedes muchos saben que murió y perdió su vida por consecuencia de hablar la verdad. De decir a aquel que estaba en preeminencia, muchacho, hay pecado en tu vida, no estás haciendo las cosas bien. Y eso le costó nada más ni nada menos que su cabeza, que él fuera cortada su cabeza, sí, y entregado en un plato de plata, o una bandeja de plata. Así que lo primero que a mí me mostró es su vestimenta, la sencillez de Juan. No tenía un traje Armani, no tenía un traje Boss, no tenía un traje de primera línea, sino que lo primero que me marca la palabra de parte de Dios, y es un ejemplo para nosotros, que tenemos que aprender de Juan a ser sencillos. Y no sea cosa que se me venga con piel de camello la semana que viene, no. Por favor, se lo pido, se lo ruego en el nombre del Señor, interprete lo que quiero decir. Ya me los veo a todos acá con piel de camello. No. Esa no es la idea. La idea es que podamos realmente, hermanos, ser sencillos como ciertamente lo era Juan. Y miren lo que denota. Punto 1, su modo de vestir representaba la sencillez de cómo vivir una vida sin apariencias. Y es lo primero que me pegó. La necesidad de que tenemos de usted y yo como cristianos de vivir una vida sin apariencia. Ser personas que realmente somos sinceras, ¿sí? Usted sabe que la palabra sincera significa sin máscara, como se usaba en los tiempos de la iglesia nueva testamentaria. Sinceras implica que soy lo mismo acá como en casa, ¿sí o no? Que soy lo mismo acá como en la calle. La sencillez de poder vivir una vida que realmente refleje la vida de Cristo. En Antioquía, ciertamente, cuando veían a los seguidores del camino, que se llamaba en esa época, pero eran los seguidores de Jesús, se los llamaban pequeños Cristos. Por eso la palabra cristiano. Eran pequeños Cristos, ellos veían que realmente aquellos que caminaban con la sencillez de Jesús. Pedro fue sorprendido cuando en un momento una mujer le dice, este había estado con ellos porque tiene la forma de hablar, la misma forma de hablar de ellos. Tenemos que tener la necesidad de ser sinceros y sencillos en la presencia de Dios. Juan vivía de una forma totalmente diferente. Y la pregunta que te hago a vos, como la que me hice a mí, porque yo no quiero salir solamente golpeado, sino yo quiero también que vos te lleves tu parte. ¿Sí? ¿Cómo es tu forma de vida? ¿Tu forma de vida es igual a la que desarrollás dentro de la iglesia? Porque viste que en la iglesia somos todos santos. ¿Cuántos dicen amén?
Nos falta la aureola. Che, qué bueno, qué simpático que es el pastor, qué macanudo. ¡Ay, la pastora, qué bien que habla! ¿Viste? ¿Sí o no? Somos bárbaros. ¿Sí o no? Pero por ahí en casa comienzan a venir los platos voladores, los objetos voladores no identificados, ¿no? ¿Sí o no? Y nuestra vida tiene que marcar lo que somos. Les conté la vez pasada que una mujer, un hombre cristiano le quiso hablar de Jesús y ella se mantenía indiferente. Y le volvió a hablar de Jesús este hombre y la mujer no lo escuchaba. Y le volvió a hablar de Jesús y la mujer no lo escuchó. El hombre ya se puso mal, la miró fijamente y dice: ¿por qué usted no me escucha? Yo no lo escucho a usted acá, pero sí lo escucho detrás de las paredes de su casa. ¿Alguien entiende esto? Tenemos cómo es nuestra forma de vivir. Miremos por favor en el libro de Primera de Juan capítulo 2, versos 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17, y el mundo realmente pasa de largo y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás caminando tu vida? ¿Estás caminando con sencillez, como nos demuestra que Juan, él cuando fue a bautizar ni se puso la toga blanca, sino que se puso, estaba mirando ahí un poco lo que significaba ese tipo de vestimenta, y una vestimenta rústica, una vestimenta realmente que no era trabajada, no era como el lino, sino que era una vestimenta que era media pesadita, pero Juan la utilizaba y él mostraba su sencillez, y Juan demostraba que era tanto así como aquel que había recibido esa palabra profética hace 700 y pico años atrás, nada más ni nada menos que a través del profeta Isaías. Mirá si cargaba él con una unción, con un respaldo y con un llamado impresionante de parte de Dios. La otra vez alguien me decía, que no voy a decir nombres porque no corresponde, pero me estaba comentando un pastor amigo, muy afamado él, y me decía: vos sabés que hace muy poco una campaña en Centroamérica, y dice que cuando el predicador iba a salir a predicar, vino una lluvia muy grande y muy fuerte. Y dice que la lluvia fue tan grande y tan fuerte que el predicador les dijo a aquellos que estaban, a los colaboradores: yo no voy a salir porque el traje que tengo se me va a arruinar. Qué interesante. Juan nos muestra la sencillez de cómo debemos comportarnos en todo momento y en todo tiempo. Amén. Seguimos un poquito más adelante. Nos vamos a encontrar que no te enfoques en las apariencias, debemos agradar solamente a Dios. No te enfoques en la apariencia, no te enfoques en ser lo que no sos, porque Dios, por sobre todas las cosas, te conoce tal como sos. ¿Sí o no? Es interesante, pero los predicadores, no sé qué nos pasa, pero cuando subimos al altar nos volvemos centroamericanos. Oye, chico, ¿viste que ya, no? ¿Sí o no? Nos volvemos centroamericanos, cambiamos la postura, cambiamos la voz, cambiamos la forma. Y tenemos que aprender a ser sencillos. No tenemos que agradarle a nadie, no tenés que agradarle a nadie. Solamente tenés que agradarle a Dios. Amén. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 8, nos dice lo siguiente: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la pregunta es: ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en el Espíritu como Juan supo vivir, mostrando en esa vestimenta, reflejando la sencillez de su llamado, pero el peso que cargaba y lo que significaba? ¿O estás tratando de agradar a los demás y te olvidaste de agradar a Dios? Punto 2, en esta mañana, lo siguiente que quiero hablar y lo que nos enseña, es que nos enseña a estar
siempre dispuestos y preparados. Siempre tenemos que estar dispuestos y preparados. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Tenemos que estar siempre dispuestos y preparados. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Marcos 1:6 dice que él tenía un cinto de cuero. Dice, ¿a dónde? Alrededor de sus lomos. Digo, qué interesante. Qué interesante. Porque yo no sé si usted se acuerda que la vestimenta en el Antiguo Testamento o en la Iglesia Nueva Testamentaria, hasta que comenzaron a venir las grandes marcas, pero eran túnicas o vestimentas largas. Y comúnmente se utilizaba un cinto para sujetar esa túnica, porque el sujetar el cinto, al sujetarse, le daba la libertad para poder, si tenían que correr, si tenían que caminar ligero, siempre ese cinto iba a servir como instrumento para poder desplegarse, para poder caminar, para poder andar, ¿no? Yo me acuerdo de mi señora, hace años mozos, usaban, las chicas usaban las polleras tubo, ¿no, mami? Y las polleras tubo, antes se usaba polleras, ¿cuántos saben? Unas épocas de años atrás, las polleras, y usted veía a las muchachitas y a las hermanas caminar de esta forma. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mami? ¿Por qué? Porque les apretaban ahí abajo, era claro, acá y abajo era un tubo, y ellas caminaban así, parecían patitos feos, ¿no? Si no hubiese existido el cinto en la vestimenta de Juan, seguramente el caminar no hubiese sido el mismo. Por eso este segundo punto me pareció interesante, porque siempre tenemos que estar prestos y dispuestos, preparados para servir al Señor. Siempre tenemos que estar prestos y preparados para recibir lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Siempre tenemos que estar preparados. Yo recuerdo hace unos años, muchos años atrás, que el Señor, me acuerdo que un pastor amigo me invitó al Paraguay y me dijo, Gustavo, fue uno de mis primeros viajes hacia el Paraguay para ministrar como evangelista, y él me dijo, Gustavo, prepárate porque vamos a hacer una campaña y yo quiero que vos estés en Paraguay. Bueno, ok, claro, cuando uno recibe la invitación, la recibe con gozo, con alegría, el Señor, ya comienza el cumplimiento. Pero cuando empezás a sacar números y a entender que te tenés que ir de tu tierra e ir a predicar a otro lugar, ¿no? Se te mueve la estantería. Y yo le decía, Señor, dame una palabra. Señor, yo necesito una palabra. ¿Sabes cuál era la palabra? Ceñite tus lomos. ¿Qué es esto? Prepárate. No, Señor, esto es muy elemental. Y digo, Señor, tenés que darme una palabra. Y seguía buscando a Dios y le pedía una palabra. ¿Y sabés lo que Dios me decía? Ceñite los lomos, prepárate. Así que durante todo ese tiempo, lo único que escuché de parte de Dios es que me decía, prepárate. Bueno, yo no sabía sobre qué me tenía que preparar, pero Él que conoce todas las cosas me decía, prepárate. Cuando llego al Paraguay, me dice, Gustavo, conseguí que tengas una prédica en la iglesia del pastor Emilio Abreu, una iglesia que es la iglesia más grande del Paraguay. Y entonces, hermanos, ahí entendí que si había un hoyo en la tierra, que el Señor me tragara en la tierra, ¿no? Porque aproximadamente en esa época, que era la iglesia que estaba en Asunción, había más o menos entre unas 3.000 y 4.000 personas. Todo el séquito de los pastores, líderes, obreros, de la gente erudita, aquellos que habían ido al Instituto Bíblico Río de la Plata, no sé qué instituto, pero estaban todos sentados en la primera fila, se doblaron las rodillas, sacaron la Biblia, sacaron el cuadernito, sacaron la lapicera para ver lo que iba a hablar yo, y yo me quería ir. Ahí entendí cuando Dios me dijo, prepárate, ceñí tus lomos. Siempre tenemos que estar preparados. Y esto es lo que nos enseña Juan con su vestimenta. Miren, pásamelo por favor. Siempre tenemos que estar dispuestos y preparados. Primero tenemos que estar preparados ¿para qué? Para oír la voz de Dios. ¿Hace cuánto que no escuchás la voz de Dios?
Y no te digo que, porque aquellos que están por primera vez dirán, ¿cómo será escuchar la voz de Dios, no? ¿Hace cuánto que no agarrás una Biblia? ¿Hace cuánto que no indagás en la palabra de parte de Dios y le permitís que Dios hable a tu corazón? Porque tenemos que estar puestos y prestos y preparados a escuchar lo que Dios quiere hablar. Porque Dios quiere comunicarse todavía con vos. El Señor quiere darte guía, el Señor quiere darte dirección, el Señor quiere orientarte. Él es tu Padre, ¿sí o no? Y el anhelo de nuestro Dios es que Él pueda hablarte y que vos puedas oír, pero no tan solo oír, sino escuchar. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y verso 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, para guardar, no en el bolsillo, para guardar, no en un momento y en un instante, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, si vos escuchás, ¿sí? Si vos escuchás la voz de Dios, la guardás, pero también la haces, viene la promesa. Dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán, dice, estas las bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Amén. Amén. Entonces tenemos que estar prestos, preparados, dispuestos para oír, pero también para escuchar. ¿Se acuerdan que oír es pasivo y escuchar es activar? Yo oigo, que estuvieron haciendo un lío arriba, ¿sí? Amén. Yo escuché, pero mis hermanos, yo oí, pero mis hermanos escucharon y actuaron y dijeron, ahí fue, no sé si los amordazaron, los ataron, no sé qué le decían, están más tranquilos. Amén. Pero se entendió. Tenemos que estar entonces dispuestos, hermanos, prestos y preparados a escuchar la voz de Dios, porque dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y me gusta este pasaje. Dice, te alcanzarán. ¿Alguien entiende esto? ¿Alguien entiende esto en esta mañana? No dice que vos vas a ir detrás de las bendiciones. ¿Viste que a nosotros los cristianos nos pasa que como el conejo que vamos detrás de la zanahoria y siempre se nos escapa? ¿Sí o no? ¡Ay, justo lo voy a agarrar! Se me escapó. Y justo voy a recibir las bendiciones. ¡Uy, que algo pasó! ¿Sí o no? ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿O me pasa a mí solo? Manzanero dijo, a mí me pasa lo mismo que a usted. ¿Sí o no? Es así. Pero acá dice que te van a alcanzar, ellas van a estar sobre tu vida. Yo no voy a ir corriendo más si oigo la voz de Dios y la cumplo y la establezco, sino que la palabra dice que me va a alcanzar, va a venir sobre mi vida. O sea que yo voy corriendo y vienen sobre mí. Y yo voy para acá y las bendiciones vienen para acá. Y yo voy por allá y las bendiciones vienen para acá. Eso significa que si yo oigo, escucho, hago, después Santiago dice, muchachos, no sean oidores tan solo, sino que sean, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Decide que tenés a tu lado, las bendiciones te alcanzan a tu vida. Dale con polenta, hermano, dale con fe. Hay algunos que dicen, y las bendiciones te alcanzan. No, hermano. Decide con fe, las bendiciones te van a alcanzar. Si alguien lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Seguimos con el 12. Prestos. ¿Por qué? Porque era un accesorio. Dice que era común a los siervos. Los siervos tenemos que usar cinto. Usted sabe que cuando se hizo la humanidad, el Señor hizo a Adán, hizo a Eva y después ¿qué hizo? La corbata, ¿no? Eso para los evangélicos que lo saben de años. Pero acá tenemos que entender esta verdad. Dice que este accesorio era común de aquellos que servían. Miren lo que dice Lucas capítulo 12, del 35 al 37. Dice, estén ceñidos vuestros lomos, vuestros lomos,
pónganse en el cinto sobre sus lomos, dice, y vuestras lámparas estén encendidas. En pocas palabras, parafraseando, el Señor Jesús está diciendo, muchachos, estén prestos, estén preparados, estén atentos. ¿Cuántos entienden esto en esta mañana? Estén preparados. Y no tan solo les dice, sino vuestras lámparas, ¿qué cosa? Estén encendidas. Verso 36, y vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando Él llegue y llame, le abran enseguida. Verso 37, bienaventurados aquellos ciegos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y le va a venir a servirles. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios, que Él también se va a ceñir entre sus lomos y nos va a servir. ¿Cuántos entienden esto? Era el accesorio principal que ellos también tenían que utilizar. En pocas palabras, Jesús les dice, muchachos, yo vengo pronto. ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Las señales están establecidas y escritas. La otra vez estaba leyendo un informe interesante. Dice, en el mundo nos están diciendo que solamente hay dos guerras. Ahora hay una entre Pakistán e India, la otra, la de Hamas e Israel, y la otra tercera me parece que es la de Rusia y Ucrania. Pero dice que en el mundo en estos momentos hay 58 focos de guerra. ¿Escuchó? 58 focos de guerra en el mundo, y solamente se nos ha notificado de 3 hechos. O sea que el mundo está convulsionado, y el Señor a través de esto nos está mostrando que las señales de Él son próximas y Él viene a buscar a su iglesia. Pero que nosotros tenemos que tener, hermanos, no tan solo en nuestra vestimenta, sino que tenemos que estar prestos y preparados para ese día, para esa ocasión. Y el consejo de Jesús es, tengan las lámparas encendidas, no se duerman, estén atentos, estén despiertos, porque yo en breve vengo. Estén preparados con el fuego de mi presencia, que ese fuego alimente vuestra fe, para que cuando Él venga halle fe en cada uno de nosotros. Amén. Ceñidos nuestros lomos. Pero también nos habla sobre ceñir nuestros lomos con la verdad. En el libro de Efesios capítulo 6, verso 14, nos habla sobre, ¿se acuerdan? Que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Y una de las vestimentas o uno de los accesorios que nos dice la palabra de parte de Dios, ¿lo tenéis ahí? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad. La verdad. En estos días hay un juicio muy famoso que sale por la televisión, que están por anularlo, que están por dejarlo, que hay un conflicto muy grande de un número 10 muy famoso. Y algunos dicen que tienen la verdad, otros dicen que tienen la verdad, unos promueven su verdad y la defensa y los fiscales otra verdad. ¿Sí o no? Pero la verdad es una persona. ¿Cuántos sabían esto? La verdad es una persona. Jesús es el camino, y entonces podemos decir que la verdad se halla en Jesús. Jesús es la verdad. Y fuera de esa verdad no hay absolutamente nada. Por eso es importante que nuestros lomos estén siempre ceñidos con la verdad, para que cuando venga el tiempo donde el enemigo quiera susurrarte al oído y decirte que no vas a progresar, que no lo vas a poder hacer, que te vas a quedar en esa condición, que vas a estar siempre deprimido, que no hay una respuesta para tu vida, es ahí donde yo saco la verdad del Señor. Es ahí donde yo hablo de la justicia de mi Dios que ha hecho sobre mi vida. Pero tenemos que vivir en la verdad. Alguien dijo, cuando Satanás te venga a hablar de tu pasado,
vos comentale y decile cuál va a ser su futuro. Amén. Porque Jesucristo, que es la verdad, me ha hecho libre. Y yo puedo en esta mañana andar en esa verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto, y ya termino, ¿no? Punto 3, ya termino. Vamos bien. Porque dice que a través de esto, del verso 6, nos muestra de que Juan el Bautista tenía una dependencia absoluta de parte de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta? Y me doy cuenta por el alimento. Qué loco, ¿no? Porque, ¿qué comía Juan? Dice, y comía langostas y miel silvestre. O sea, de lo que producía, Juan se alimentaba. No iba al Coto, que pague una propaganda, por favor. No iba a Carrefour, también recibimos ofrenda de amor. Amén. ¿Sí o no? No iba a esos espacios, esos lugares. Sino que Juan, que bautizaba en el desierto, dice que él se alimentaba y dependía pura, exclusivamente de lo que Dios le daba en esa situación. Y es importante esto, porque esto nos enseña a tener una pura, exclusiva y absoluta dependencia de parte de Dios. ¿Estás dependiendo de Dios en todas tus cosas? ¿Estás dependiendo de Dios en tus decisiones? ¿Estás dependiendo de Dios en aquello que tenés que desarrollar de acá al mañana? Porque ya mañana comenzamos con las tareas laborales y cada uno tendrá sus necesidades, sus tareas, su programación. ¿Estás colocando tu día delante del Señor? Qué interesante. Mira lo que nos dice, o por lo menos que traté de extraer en esta mañana. Tenemos que ser agradecidos en todo. ¿Cuántos son agradecidos en todo? Ay, qué mentiroso. Qué mentiroso. ¿Sí o no? Le agradecemos cuando las cosas van bien, ¿sí o no? Ay, cuando cambié el auto, qué feliz, Señor. ¡Qué alegría! Conseguí un trabajo nuevo, antes ganaba 800 y ahora gano 2000. ¿Sí o no? El gozo que el Señor ha puesto en mí. Voy cantando por la calle, voy contento, alegre, porque Dios... ¿Sí o no? Pero tenemos que aprender a tener contentamiento en todo, aun cuando las cosas no van bien. ¿Sí o no? Hay que amar a Dios, aunque las cosas, un poco hablamos el domingo pasado, aun cuando la barca se te tambalea. ¿Sí o no? Me parece que el Señor está durmiendo la siesta, como el pastor Gustavo, ¿no? Y la barca se te mueve de un lado y para el otro, y vos estás en el medio y comenzás a gritar, ¡Jesús! ¡Jesús! Y Jesús no responde. Pero tenemos que aprender, hermanos, a ser agradecidos en todo. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y yo me gustaría decir, pero pastor, en esta era que se habla todo de prosperidad, doctrina de prosperidad, pero tenemos que aprender a contentarnos, cual sea la situación y cual sea lo que tengamos. Yo amo a Dios no por lo que Él me da, sino por lo que Él hizo por mí. Yo amo a Dios y sirvo a Dios. Muchas veces, no porque esté la heladera llena, amo y sirvo a Dios, no porque tenga el sustento suficiente y necesario, sino que he aprendido a través de los años, y ya son 40 años caminando en los caminos del Señor. Y he aprendido a vivir, como dijo Pablo, en todo momento, en todo tiempo. He sabido tener y he sabido no tener. He sabido abrir la heladera y no encontrar nada. He sabido ver que mis hijos abrían la heladera y no había nada.
he sabido también ver el sustento de parte de Dios, en forma milagrosa, que tocaran el timbre de la puerta de mi casa y alguien me trajera alimentos, porque en casa no había. Pero en todo tiempo y en todo momento no debemos perder el contentamiento, porque sabemos que dependemos de parte de nuestro Dios. Nada nos va a faltar. Decirle al que tenés a tu lado, nada te va a faltar. Ay, pero usted no sabe mi situación. Yo no la sé, pero hay alguien que la sabe. Hay alguien que sabe cómo está tu situación. Hay alguien que sabe que en esta mañana viniste con las cuentas hasta acá. Y dijiste, cuando la pastora habló de los montes, alguien dijo, Señor, que este monte de las deudas se corra. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Sí o no? Quizás en esta mañana viniste en esa situación. Y tenemos que aprender, hermanos, a entender que el Salmo 23:1 nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Decida que tienes a tu lado. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y nada te va a faltar. Termino. Hay un pasaje más adelante. Juan se alimentaba de langostas y miel. ¡Qué dieta! ¡Qué dieta, no! Los chinos dicen que comen langosta, gusano. Juan ya era un precursor de todo esto. Comía langosta y comía miel. No comía comida chatarra. La comida chatarra muchas veces sirve para salir del paso, pero nada más que eso, no te alimenta muchas veces. Juan aprendió, aún en el medio del desierto, que él necesitaba la provisión de Dios aún en la naturaleza, y que Dios, así como cuida de las aves, cuida de vos, cuidó de Juan y cuida de mí. Ese Dios que dice que no va a caer un cabello sin que Él lo sepa. Ese Dios que dice, che, miren en el campo, las aves, ¿quién las alimenta? ¿Quién les lleva la comida? El Señor es aquel que la sustenta. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué clase de comida estás comiendo? ¿Te acostumbraste a comer la comida chatarra, la comida rápida? Y usted y yo tenemos una comida y una bebida. Y nuestro alimento, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. ¿Te estás alimentando con la palabra de Dios? A veces cuando escucho dicen, maratoneé con Netflix hasta las 6 de la mañana. No sabés lo buena que estuvo. ¿Cuántos capítulos? 85. Ah, sí, pero me dice, pero lo hice en 3 días. Tiene los ojos así, saltones como. ¿Lees la palabra? No tengo tiempo. Estoy cansado. Llego a casa, me agarra el sueño. Hay una historia. Un pastor fue a visitar a una oveja, a un miembro de su iglesia que hacía 2 semanas que no concurría a la iglesia. El corazón del pastor se preocupa cuando no los ve en la iglesia y la fue a visitar. La hermana, muy hacendosa, le dijo, pastor, quisiera tomar un café. Sí, hija.
mire, como sabía que usted podría llegar a venir, como hace 2 semanas que yo no voy a la iglesia, presumía que iba a venir. Y bueno, y he preparado unas galletitas, como las que prepara Gladys, Edolis, perdón. Así que bueno, el pastor comenzó y le dijo qué pasó, hija, conversaba, la ministró, habló sobre ella. Y la mujer, ¿sabe lo que hizo? Preparó, viste que cuando, yo doy gracias a Dios, ¿no? Cuando honran a los siervos de Dios, y esta mujer puso utensilios de plata, porcelana, una cuchara de plata había puesto. Así que realmente era una mesa honrosa. El pastor se va, ella por supuesto su vida la acusaba, así que trajo su Biblia, dejó su Biblia abierta y ¿se acuerdan que dijimos que teníamos que ser sinceros, ¿no? Esa mujer no congregó durante 2 o 3 semanas, pero tenía su Biblia abierta. El pastor se va, ¿no? Ora por ella, dice, bueno hija, te espero el domingo que viene, me gustaría tenerte nuevamente en la casa del Señor porque tenemos que estar encendidos, pim, 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 pim. El pastor se fue. La mujer cerró, ya estaba cerrada su Biblia, la puso de vuelta arriba de la mesita de luz donde estuvo casi 1 mes ahí, llena de polvillo. Primero le sacó el polvillo y después la volvió a colocar en el mismo lugar, ¿no? Limpió la vasija. Cuando va a encontrar, dice que no encuentra la cuchara de plata. ¿Dónde está la cuchara de plata? ¿Quién se llevó? Pero si solamente estábamos el pastor y yo. ¡Ja! Sin vergüenza. Me viene a visitar y se me lleva la cuchara de plata. La mujer se ofendió. Dejó de ir 1 mes a la iglesia. Sin vergüenza. Me robó la cuchara de plata. Desesperada la mujer, lo llama por teléfono al pastor y dice, yo no voy más a su iglesia. Estoy ofendida con usted. Y el pastor no entendía nada. Así que pasó 1 mes y volvió el pastor. El pastor se acerca y le dice, ¿qué pasó, hija? Sucede que cuando usted se fue, la cuchara de plata desapareció. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Ah, pastor, estoy bien desde que usted se fue, pero después me ofendí, pero después que usted se fue comencé a leer la Biblia, a orar de noche, en mi comunión estoy pentecostal, encendida en el fuego. Pero sabe que estoy enojada con usted porque no está la cuchara de plata. Y le dijo el pastor, si vos hubieses abierto la Biblia, en todo lo que fue este mes, hubieses encontrado que allí se encontraba la cuchara de plata. Qué interesante. A veces decimos que hacemos y no hacemos. A veces decimos que podemos hacer y tampoco lo hacemos. Pero yo quiero dejarte esto en esta mañana. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mensaje sencillo, hablando de un hombre que quizás no lo dejaríamos entrar en la iglesia, un hombre con una prédica dura y fuerte, un hombre de los cuales hablaron casi 700 y pico años anterior, 400 antes, Malaquías habla de que iba a venir alguien con el espíritu de Elías y
y que iba a volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Alguien de los cuales muchos predicadores dijeron que en un momento difícil en la vida de este Juan el Bautista, la incredulidad tomó su corazón. Cuando Juan le dice a los discípulos: che, vayan y pregunten, ¿es este el Cristo? Y Jesús se acuerda que le responde: díganle a Juan. Este Juan nos enseña estas tres verdades espirituales. La primera, que no me acuerdo cuál era. ¿Qué era? Su sencillez. Su sencillez. Jesús les dijo: señores, soy el Hijo de Dios, pero no tengo dónde recostar la cabeza. Las obras tienen su guarida, tienen su lugar, su espacio, pero Jesús. Aprendamos de la sencillez de Juan. Amén. Lo segundo, que no me acuerdo. Segundo, vamos. Ponete el cinturón, decir que tenés a tu lado. Si no viniste con cinturón, ponete el cinturón. Porque es tiempo de empezar a correr, porque estamos en tiempos proféticos de parte del Señor. Y vamos a tener que empezar a correr. Porque las almas te van a venir a buscar, las personas te van a venir a buscar. Y vas a tener que correr, porque vas a tener que tener una respuesta. Porque el Señor te dice en este tiempo: prepárate, prepárate, prepárate para que en tu boca no haya palabra de hombre, sino que haya palabra de parte de Dios, para dar una respuesta a esta sociedad que está sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Ceñite entre tus lomos el cinto de la verdad, hablar la verdad. Y tercero, ¿cuál era? Hace poquito lo leímos. ¿Cuál era? Dependencia absoluta de Dios. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo?